Hasta hoy no, hasta el 3 de mayo de 2022, donde la Corte ordenó reactivar pago de pensión de sobreviviente a mujer que perdió esa prestación por volverse a casar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será justo o no será justo? Vamos a mirar la historia. Esto salió el 3 de mayo, como les digo, 2022. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia reconoció que una mujer que perdió la pensión de sobreviviente porque en el 89 se volvió a casar, tiene derecho a que se reanude el pago de esa prestación. Como ya sabemos, la regla es que no, pero vamos a ver qué pasó. La Corte evaluó la aplicación del artículo 6.2 de la Ley 90 del 46, esa norma establecía que contraer nuevas nupcias era una causal para perder lo que entonces se conocía como pensión de viudedad, bueno, es extraño ese término, aunque en dos sentencias, una del 96 y otra de 2016, la Corte Constitucional declaró inexequible esa expresión por considerarla discriminatoria. Los efectos de esas decisiones que permitían recuperar la prestación solo estaban aplicando para los casos de personas que se hubieran vuelto a casar después de la Constitución del 91 y no cuando estaba vigente la del 86, porque se regían por unas reglas y normas distintas. Aunque ese había sido el criterio que se había mantenido en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Laboral reconsideró esa añeja postura y decidió rectificarla con el fin de proteger la equidad y la justicia social. La Corte señaló que esa restricción de la Ley 90 del 46 se dio en un contexto en el que se había en ese momento una marcada influencia conservadora y religiosa en todos los ámbitos de vida cotidiana. Siempre la Iglesia ha influido en las leyes, incluso en la Constitución, y por eso se consideraba que volver a casarse era una afrenta para la memoria del familiar de quien se recibía la pensión. Esto más bien moral, por lo que se perdía ese derecho como una especie de castigo por tomar esa decisión de vida, volverse a casar. Es decir, se basaba en un criterio moral que imponía un sacrificio de la autonomía, del libre desarrollo de la personalidad, de la decisión de conformar un nuevo núcleo familiar y reanudar la vida para no perder una prestación económica. Eso era en realidad lo que estaba pasando. El máximo tribunal de la justicia ordinaria evaluó las normas de derecho internacional y su aplicación nacional en las que se defienden los derechos a la igualdad entre mujeres y hombres, así como a conformar una familia libremente, sin discriminaciones ni restricciones, una situación que afectaba en mayor medida a las mujeres por la por la negación histórica de sus derechos, ¿cierto? Siempre se ha considerado que la mujer ha tenido muy pocos derechos, nunca ha habido igualdad y por esto también entonces viene este tipo de decisión. Con todo ese marco internacional y los cambios que trajo la Constitución del 91, la Corte señaló que es inadmisible seguir permitiendo con un criterio normativista la restricción pensional que traía esta ley del 46 para quienes se casaron por segunda vez antes de la Carta del 91, es decir, solo porque la pensión estaba regida por el anterior régimen constitucional. Continúa diciendo entonces la Corte que no son válidas las razones que fundamentan un trato segregacionista entre quienes a la luz de esa normativa contrajeron nuevas nupcias antes de la entrada en vigor de la Constitución del 91 y aquellas que lo hicieron con posterioridad a esa fecha. Por eso, elimina el límite temporal que jurisprudencialmente se había creado frente a aquellas personas que se casaron de nuevo antes del 7 de junio del 91, por considerar que se caía en una distinción odiosa que, aunque no sea intencionada, produce un efecto discriminatorio funesto. Así, con esta línea nueva de pensamiento, quienes gozan o gozaban de su pensión de sobreviviente y contrajeron nuevas nupcias antes de entrar a regir la Carta del 91 también tienen derecho a disfrutar de esa prestación. La Sala de Casación Laboral señala que mantener el criterio que hacía una diferenciación entre quienes se volvieron a casar antes y después de la Constitución implicaría retroceder en el origen y razón de ser de la pensión de sobrevivientes o sobreviviente, que busca brindar un soporte y ayuda a los miembros del grupo familiar, pero que encontraban en esa posición un mandato machista y patriarcal que principalmente le imponía a la mujer negar su posibilidad de restablecer su vida afectiva y sentimental a cambio de un beneficio económico. Además, mantener sin ninguna crítica el antiguo criterio llevaría a negar la trascendencia de esa pensión. En este mismo sentido, ocurre con esta pensión en vigencia de la Ley 193, en la cual el miembro de la pareja que sobrevive tiene derecho a recibirla si cumple con requisitos legales como forma de recibir una protección económica. También es un reconocimiento a la labor que cumplió al ayudar a construir la prestación, bien porque se encargó de las labores domésticas o cuidados de los hijos. Las mujeres que son de casa, pues ese es su aporte. Ora, porque dio apoyo afectivo o acompañamiento económico en algún momento, entre otras situaciones que permitieron sumar semanas o tiempos de servicio al afiliado, es decir, que
en la pensión siempre hay mirada conjunta y no únicamente el propio esfuerzo, señala esta sentencia. También analizó el hecho de que en la práctica existen dos grupos poblacionales frente a la misma pensión de sobreviviente. Uno que tuvo que renunciar a ese derecho por tomar una decisión de vida, volverse a casar, y otra que también decidió casarse de nuevo y a quien se le privó su derecho a la pensión, pero que por la forzosa fecha de la expedición de la Constitución del 91 pudo restablecer esa prestación. La jurisprudencia no puede mantener o privilegiar en desmedro de los primeros como si por el hecho de haber exteriorizado un proyecto de vida y concretarlo fuera una forma de castigo, persistiendo sus efectos en el tiempo, siendo que es deber del Estado, a través de todas sus autoridades, con mayor razón la que está en cabeza del operador judicial, eliminar toda clase de discriminación para lograr la igualdad jurídica entre los sujetos de derecho, destaca esta providencia. La Corte también insiste en que no está justificada la restricción para la pensión de sobreviviente por las nuevas nupcias, porque incluso en vigencia de la Constitución del 86, ante el panorama internacional, por ejemplo, con la aprobación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 79, incorporada en la legislación colombiana en 1981, se podía replantear el trato discriminatorio y lesivo de los derechos fundamentales de aquel grupo poblacional que se estaba viendo afectado en su prestación, particularmente femenino. Además, subrayó el pronunciamiento: la Corte Constitucional ha establecido en sus sentencias que a quienes se casaran por segunda vez antes de la Constitución del 91 y perdieron su pensión de sobreviviente, se les continuarán vulnerando sus derechos, y para esas personas persistirá un vacío que la Sala de Casación Laboral ahora puede llenar, rectificando su criterio en los diferentes casos que llegue a la jurisdicción ordinaria laboral, reconociendo en procesos como este el derecho que tienen estas personas de que se reactive su pensión de sobreviviente. Por todas estas razones, la Sala de Casación Laboral casó la sentencia de segunda instancia que le había impedido a la mujer reactivar el pago de su prestación solo por el hecho de haber contraído nuevas nupcias antes de la Constitución del 91. Asimismo, la decisión del primer juez que determinó que la administradora de pensiones debía volver a pagar la pensión de sobreviviente. Esta es la SL 413-2022, magistrado ponente, aquí lo ven Gerardo Botero Zuluaga, radicación 81540, esta sentencia es del 26 de enero de 2022 y la Sala de Casación Laboral entonces hizo un comunicado el día 3 de mayo de 2022, así que ya saben, y este es su titular: Corte ordena reactivar pago de pensión de sobreviviente a una mujer que perdió esa prestación por volverse a casar. Nos estamos viendo o escuchando en una próxima. Ya ustedes me dirán si les gustó esta sentencia, si no, si están de acuerdo o no, si son tan religiosos que les parece que esto es injusto, no es justo. Bueno, estamos viéndonos en una próxima. Saludos.